Bueno, compañeras, compañeros, muy buenos días a todos. Se trastocó un poquito el protocolo. Teníamos 2 charlas, vamos a hacer 3 en una mesa ahora. En primer lugar, quiero agradecerle la presencia al señor gobernador y al presidente de todos los argentinos, Alberto Fernández, y al señor gobernador Axel Kicillof. Bienvenidos a la Casa de los Trabajadores, que es la casa de todos ustedes. Agradecerle a los invitados especiales, está Miguel Prece, presidente del Central, Eduardo Hecker, presidente del Banco Nación, Juan Pablo Biondi, funcionario de prensa del área presidencial, y en representación del Ministerio de Trabajo, Marcelo Velotti. Ojalá el próximo Congreso lo podamos hacer presencial, porque sería señal de 2 cuestiones. La primera, que nos hemos alejado de esta maldita pandemia. Y la segunda, poder expresarte, querido presidente, el afecto, el cariño de miles de bancarios que te estrechen la mano, que te saluden y que te agradezcan a vos, a Axel, a todos los funcionarios de gobierno por la enorme tarea que han hecho del cuidado de la salud de todos nosotros. Ojalá podamos hacerlo presencialmente la próxima vez. Ha sido 1 año y 6 meses en los que les ha tocado gobernar tanto a nuestro presidente como al gobernador en un marco de dificultades muy grandes, a 4 años de política de neto corte neoliberal que afectaron el empleo, el ingreso de los argentinos y particularmente destruyeron el sistema productivo de la nación. Se le agregó algo impensado, algo dramático, algo inusual y algo que no estaba previsto, que fue una pandemia que golpeó la puerta del hogar de los argentinos, ingresó en ella y nos condujo muchas veces al miedo de lo desconocido ante los problemas de salud, a las infecciones y a la propia muerte. Y en ese marco, nuestro presidente ha tenido que librar una batalla muy importante, que en principio parecía contaba con el apoyo o el acompañamiento de los sectores de la oposición, que rápidamente desistieron de ese apoyo y se lanzaron, no todos, pero en su gran mayoría, a una alocada y casi irresponsable política de cuestionamiento de los cuidados esenciales para la salud que dictaba el Poder Ejecutivo Nacional. Ha sido arduo y difícil porque detrás de cada marcha no medían las consecuencias de que sus propios acólitos pudieran terminar contagiados y muertos. Y sin embargo, optaron y prefirieron por el costo político que se le podía hacer pagar a un gobierno por el confinamiento en lugar del cuidado necesario de la salud de todos los argentinos. Mientras prácticamente todos cuidábamos la vida, otros, además del odio, militaban la muerte en la Argentina. Y hay que decirlo con absoluta claridad. También, y particularmente, las medidas de cuidado que tomó el presidente de la Nación, el gobierno provincial y su equipo de gobierno fueron las correctas y las acertadas, digamos. Porque su gobierno, señor presidente, optó por lo que haría cualquier presidente que busca el bien común y el cuidado de sus ciudadanos y de sus representados. Primero, la salud y la vida. Y hacía un proceso de deterioro de 4 años de desinversión en materia de salud, en donde inclusive no se terminaban obras de hospitales porque llevaban el nombre de un presidente que no les gustaba. Usted tuvo que afrontar esa situación y tomó las medidas correctas, le guste o no le guste a la oposición. Tomó las medidas para cuidar la salud de todos los argentinos. Y esa medida fue reequipar nuevamente con insumos e infraestructura la capacidad hospitalaria para que no colapsara, como vimos las tan temidas imágenes que se veían en la poderosa Europa o en la poderosa potencia de Estados Unidos. En la Argentina sí hubo quizás una fuerte presencia en terapias intensivas, en los hospitales, pero no llegamos a las imágenes dantescas que veíamos de pacientes tirados en los parques de maravillosos hospitales de distintos países de Europa y en el propio Estados Unidos. Y eso fue porque hubo un Estado presente, y hay un Estado presente porque hay una decisión política del gobierno nacional y de quien conduce el gobierno nacional y el gobierno provincial en este caso, de que el Estado es un actor fundamental a la hora de definir políticas de Estado que atiendan al grueso de la población. Segunda medida o paralela
también fue la correcta, que fue asistir a los más necesitados, con los exiguos recursos que quedaban en las cajas del Estado después del saqueo que hicieron con fuga de capitales, con una deuda externa impagable. Ustedes decidieron que los pocos recursos que habían era para atender la situación social. Y así fue como políticas impulsadas implementaron la tarjeta alimentar para que le llegara la comida a cada argentino. Implementaron el IFE, que vino a sacarle la sábana a un fantasma de que nunca sabíamos cuál era en la Argentina realmente el grado de informalidad, porque a veces detrás del discurso neoliberal de decirnos que son emprendedores, lo único que son trabajadores que se terminan precarizando a sí mismos porque no encuentran trabajo. Y de 2 millones o 3 millones que se pensaban pagar de IFE, se terminaron pagando más de 9 millones y descubrieron muchos la realidad de una Argentina oculta durante mucho tiempo. Y a esto lo acompañó, presidente, con las políticas de incremento de la AUH, que sirvieron para que muchos hogares argentinos y muchos pibes y pibas de la Argentina no solo pudieran comer, sino tener al menos un espacio digno en el marco de esta pandemia. Y qué decir de algo sumamente importante que valoramos los trabajadores, y ahí está el representante del Ministerio de Trabajo, se lo he dicho siempre a Claudio Moroni. El presidente también tomó la decisión de acompañar a las empresas en la Argentina a través de los ATP para pagar salarios. Y esto significa ni más ni menos que, a diferencia de lo que pasa en otros países del mundo donde fueron expulsados producto de la pandemia muchos trabajadores, los trabajadores argentinos pudimos preservar nuestro empleo. Con la asistencia del Estado, el Estado hizo una doble función, financió la oferta y financió la demanda. Y por otro lado, a los trabajadores nos permitió que sigamos teniendo la antigüedad en la empresa donde trabajamos, que tengamos nuestro convenio colectivo de trabajo y que tengamos la especialidad de nuestra actividad, que producto del impacto tecnológico en este tiempo que se hizo tan vertiginoso, muchos de nosotros quizás, si hubiéramos sido expulsados de un banco, quizás después no podríamos volver porque la tecnología nos hubiera pasado por delante. Tenemos el tiempo ahora y para eso trabajamos, de poder reacomodar y reacondicionar los conceptos y la capacitación para que esa mano de obra se transforme a partir de las nuevas tecnologías. Yo quiero decirle, presidente, que han sido tantas y tan falaces las consignas con las que se ha convocado estas marchas casi de sedición muchas veces, que afectan el programa que establecieron los científicos que a usted lo acompañan para cuidar la salud de los argentinos, que a veces de inverosímil generan muchísima bronca. Se lo ha acusado hasta de que quería envenenar a la población por no comprar la vacuna que ellos quieren. Pareciera ser que algunos dirigentes políticos y comunicadores sociales conmemoran en lugar del día de su actividad el Día del Viajante Médico, porque se han convertido en eso. Entonces, primero eso, luego que la democracia estaba en peligro cuando salían a la calle aún en pandemia. Luego fue que se restringían las libertades individuales y más tarde, y ya en un acto desesperado por hacer pagar un costo político y un desgaste al gobierno, salieron con que había hechos de corrupción en no contratar al laboratorio que ellos quieren que se contrate para comprar vacunas. Hecho que se cayó a los 30 segundos, o 30 minutos, mejor dicho, porque fue desmentido por la propia empresa, por los propios funcionarios. Y los felicito por haber iniciado una querella criminal. Es hora que en la Argentina el que dice pavada se haga cargo en la justicia y ojalá la condena sea lo suficientemente fuerte a la presidenta del PRO, que fue la que amenazó o la que declaró este estado o este dicho de corrupción. Ha sido lo suyo, presidente, gobernador, querido amigo, ambos, ha sido de una magnitud importante que nosotros valoramos. Yo quiero, para finalizar, simplemente decir que a nosotros también quiero reconocer el trabajo de mis compañeros bancarios, de todos mis compañeros bancarios, particularmente aquellos que desde el 3 de abril del 2020 vienen cumpliendo funciones presenciales como trabajadores esenciales. Quiero reconocer a los profesionales médicos y a los no profesionales de nuestra obra social y principalmente el Policlínico Bancario por haber atendido con la dedicación, el amor y el humanismo a todos los que fueron contagiados, infectados, no solo bancarios, porque abrimos nuestro hospital también a quien lo necesitara. Pero quería decirle que la banca pública tuvo un rol fundamental en este espacio de la pandemia o en este tiempo de pandemia. No solo, como usted lo decía en el video que quisimos pasarle de sus propias palabras cuando avisorábamos una banca pública distinta, alejada de la especulación financiera y que hoy tanto el Banco Provincia como el Banco Nación tienen políticas claras
que apuntan a la incorporación de los sectores productivos en este momento de pandemia, pero también porque fueron los que se pusieron al hombro junto con los trabajadores la inclusión financiera de muchísimos argentinos para que los planes y la asistencia social que brindaba el Estado pudiera llegar en forma efectiva y formal a cada hogar argentino que la recibía. Tamaño reconocimiento merece la banca pública en esta instancia. Y por último decir que en ese marco nos tocó también a nosotros, dirigentes de la organización sindical, desarrollar nuestra actividad gremial. Y lejos de inmovilizarnos la pandemia, lo único que hizo fue ponernos más fuerte que nunca para discutir cada cuestión. Y lo que más discutimos fue siempre, y atendiendo el concepto que el gobierno nacional nos inculcó, primero la salud y la vida. Y quizás ha sido más fuerte la discusión por el protocolo sanitario que la discusión por el tema salarial. Y así fue que conseguimos un protocolo sanitario que está por encima de los estándares con ayuda del Ministerio de Trabajo. Así fue que pudimos crear aún en pandemia los comités mixtos de higiene y seguridad para atender no solo el tema de la pandemia, sino la salud de todos los trabajadores. Así fue también como pudimos ser el primer sindicato que acaba de suscribir un acuerdo parcial respecto a la ley de teletrabajo para empezar a impulsar la adecuación de esta norma dentro de nuestra actividad. Y así fue también como llegamos a coronar en el día de ayer. Y hoy el presidente nos ha acompañado suscribiendo el acta y tomando conocimiento de nuestro nuevo acuerdo salarial. Nosotros no discutimos si tenemos un punto más o un punto menos que otra organización. Discutimos con el sector empresario lo que creemos que le corresponde a los trabajadores y lo que creemos que ellos pueden pagar en este momento. No nos sacamos mano entre un sindicato y otro para decir quién tiene punto más o quién tiene punto menos. Y yo quiero hacer una observación que le pedí autorización al presidente hace un rato. Cuando la discusión se tensó hace 2 semanas, por el tema sanitario principalmente, un día viernes a la mañana recibo un llamado y era el presidente de la Nación, preguntándome cuál era la situación de los bancarios y dónde estaba tensado, si en la reapertura de paritaria, en el tema sanitario. Y el presidente tuvo un gesto que yo quiero resaltar. Me dijo, tener la plena seguridad que este presidente y este gobierno va a estar siempre al lado de los trabajadores y vamos a acompañar a los bancarios a que puedan cerrar su paritaria y su protocolo sanitario. Yo hago esta referencia porque nosotros nos pasamos 4 años discutiendo y luchando para que no nos quitaran derechos. Y hoy no solo nos reparan derechos como hizo el gobernador de la provincia devolviendo los días de paro que descontó María Eugenia Vidal a los bancarios, sino también hoy va a suscribir junto con, ya lo hemos presentado a la Corte, pero va a suscribir un proyecto elevado a la legislatura bonaerense que deroga la maldita 15.008 que le quitó los beneficios previsionales a los trabajadores del Banco Provincia, a los trabajadores activos del Banco Provincia. Miren qué cambio sustancial de defender que no nos quitaran, de luchar para que no nos quitaran derechos, a reponer derechos y a generar nuevos derechos, porque inclusive hemos firmado protocolos de violencia de género y protocolos vinculados al ingreso de un cupo de compañeros y compañeras trans en el Banco Nación Argentina. ¿Y por qué lo digo? Porque no le escapamos a la responsabilidad, no somos un sindicato tibio ni amarillo. Tenemos posición política. No es lo mismo para nosotros que gobierne el neoliberalismo o que gobierne un gobierno nacional, popular y plural, donde todas las expresiones tienen un lugar en este gobierno. Y estamos próximos a un proceso electoral. Yo quiero decirle, presidente, gobernador, que cuenten con nosotros, porque nosotros somos parte de este gobierno, no sentimos que vamos a apoyar una vez más el gobierno. Vamos a defender con uñas y dientes y a rajatabla la gestión del presidente, de la vicepresidenta, del gobernador y de cada gobernador del espacio del frente de todo que ha estado al lado de los trabajadores. No tenemos opinión neutra, jugamos y decimos lo que pensamos, y lo que pensamos es que queremos seguir teniendo y sosteniendo un gobierno que le hace bien a los trabajadores. Por eso la consigna de nuestro Congreso es unidad por el trabajo, porque así como de los sectores sindicales, y fue la Asociación Bancaria uno de los primeros que pidió y reclamó la unidad de todos los espacios del Frente Nacional y Popular para combatir y ganar en las urnas un proceso electoral a la derecha en la Argentina, hoy, desde el mismo espacio, pedimos con absoluta humildad preservar la unidad de este espacio, la unidad para producir una reforma judicial en donde los poderosos la cumplan, porque si hay algo que empezó la virulencia y las críticas al presidente,
es cuando valientemente emitió un decreto en donde consideraba servicio público a la telefonía, a la internet y al cable. Y se volvió más asiduo cuando nuestros legisladores, ahí tiene dos compañeros nuestros, Claudia y Carlos, legisladores, para que lo acompañen siempre, decidieron en el Congreso de la Nación votar el aporte solidario a las grandes fortunas. Parece que cuando un presidente gobierna para el pueblo y genera derechos y le quita privilegio a las minorías reaccionarias de la Argentina, le quieren hacer pagar con el costo político de la crítica. Pero tenga la tranquilidad que los trabajadores, las trabajadoras y todos los sectores populares, presidente, gobernador, vamos a estar acompañándolo. Unidad por una reforma judicial, unidad para sacar de la pobreza a millones de argentinos, unidad para eliminar las desigualdades en este país, unidad por sobre todas las cosas para que el campo popular siga teniendo un espacio en el gobierno y unidad por el trabajo, para que por fin y para siempre en la Argentina la querida bandera de la justicia social y la justa distribución del ingreso se enarbole en lo más alto del mástil de este país y nunca más ningún proceso neoliberal venga a arriarla en nombre del Fondo Monetario Internacional, porque esa bandera la instalaron ahí miles de dirigentes sindicales y militantes del movimiento obrero que dieron su vida para tener derechos y también dan testimonio de esa bandera izada en lo más alto la vida de 30.000 compañeras y compañeros muertos y desaparecidos por la dictadura militar. Muchísimas gracias, presidente.